Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes. Bueno, hoy estamos un día más por aquí, que hemos tardado un poquito más en llegar, pero finalmente hemos llegado. Bueno, hoy me gustaría hablar de un tema muy interesante en tiempos de crisis y muy habitual también, algo que suele surgir bastante a menudo, una inquietud, eh, pues eso, bastante común, que suele ser el miedo a la pérdida y la carencia. Ya sabemos que en tiempos de crisis, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo ahora, es muy normal que nos sintamos con miedo a perder, ya sea un ser querido, ya sea a perder cosas materiales, por ejemplo, también, como por ejemplo nuestro trabajo o nuestras posesiones materiales o relaciones, porque esta cuarentena nos está haciendo también estar más tiempo juntos y entonces ese estar más tiempo juntos claramente a veces nos puede poner en crisis porque vemos todas las sombritas y todas las oscuridades que van surgiendo en una relación, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría hablar más en profundidad sobre el miedo a la pérdida. Más que nada, comunicar que el miedo a la pérdida es una cosa muy normal, muy humana en tiempos de crisis, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Entonces, no verlo como un demonio o algo extraño, ¿no? Que está sucediendo ahí y que te está comiendo por dentro. No, todo lo contrario. Verlo como una ayuda, como una entidad viviente, porque las emociones son entidades vivientes dentro de nosotros, que nos van a ayudar más que nada a tomar conciencia de cositas que están ahí por sanar, ¿vale? Entonces, bueno, el miedo a la pérdida, en general, suele surgir en momentos en los que tenemos que enfrentarnos a grandes supervivencias y en los que sobre todo pues tenemos que sacar lo mejor de nosotros para sobrevivir, valga la redundancia. Entonces, bueno, tomar conciencia de que es totalmente humano, en primer lugar, y sobre todo de que está cumpliendo una función en principio adaptativa, ¿vale? Eso quiere decir que nos está poniendo de alguna forma en alerta para solucionar algo en concreto, ¿no? Si vemos que vamos a perder algo, ya sea un ser querido, ya sea un trabajo o una relación, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues entonces ese miedo tiene la función de decirte, hola, cuidado, que puede ser que pierdas tal cosa, ¿no? Y entonces ese miedo nos pone en marcha para salvaguardar lo que es nuestro. Esa, digamos, es la explicación biológica y la explicación simple de animalitos mamíferos que somos en el fondo, ¿vale? ¿Problema con esto? Pues que si persiste a lo largo del tiempo puede generarnos mucho malestar físico y emocional y por supuesto mental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante el miedo a la pérdida? Cuando hemos tomado conciencia de que es una cosa arcaica, porque en realidad es una cosa arcaica que tiene que ver con nuestros cerebros más antiguos, más primitivos, y que, bueno, quizás es útil y quizás no es útil porque nos estamos poniendo en prevención excesiva o en alarma excesiva, que puede ocurrir también, y eso nos puede traer más mal que bien, a veces puede ser contraproducente. Pues bueno, simplemente lo observamos con conciencia y permitimos que esté ahí ese miedo, ¿vale? No, no tenemos ni que echarlo, ni taparlo, ni hacerle nada extraño, simplemente reconocer su presencia, reconocer su utilidad, reconocer también la utilidad que ha podido tener a lo largo de la evolución de la especie humana. Y una vez que lo reconocemos, pues entonces llega el momento en el que tenemos que abrazarlo también, darle las gracias y bueno, es como si dijéramos, en vez de querer echarlo de tu casa, que es lo más habitual cuando tenemos miedo a una emoción desagradable, simplemente lo invitamos a tomar el té, por ejemplo, ¿no? Decimos, venga, pues vente aquí conmigo, que yo te voy a acompañar. Y estás ahí un ratito con él, lo sientes, permites que tu cuerpo también se empape de esa emoción y una vez que ya se ha empapado, pues ya está. No, no es necesario seguir
regodeándonos en la sensación hasta el infinito. Entonces, bueno, una vez que ya hemos llegado a ese punto, llega la hora de cambiarlo y de hacer algo para cambiarlo. Ahí nos podemos ayudar de muchas cosas. Por ejemplo, simplemente a nivel mental, ¿no? Convenciéndonos de que sí, el miedo ha tenido su función, su utilidad, pero que ya no te necesito. Incluso le puedes hablar, puedes conversar con ese miedo como si fuera una entidad viviente, porque realmente lo es. Y bueno, y le dice, muchas gracias por tu presencia, gracias por lo que me has enseñado hasta ahora, pero ya no te necesito. Porque necesito ese espacio libre, por ejemplo, para sentirme fuerte, sentirme valiente, sentirme capaz en un momento de necesidad, ¿vale? Y entonces estás ahí en diálogo, ya que te has tomado el té con ese miedo, pues estás ahí y se lo dices claramente. Si no se va, pues claramente eso quiere decir que hay un atasco, que hay una especie de estancamiento que puede venir de atrás en nuestra experiencia vital, que puede venir incluso del momento del parto, ¿vale? Y bueno, entonces ahí hay que hacer un trabajo más profundo, hay que hacer un trabajo más profundo de búsqueda de dónde viene, cuándo fue la primera vez que se gestó ese miedo y liberarlo y limpiarlo. Ahí ya sí que necesitaríais ayuda y si veis que es muy persistente ese miedo, yo os animo a pedir ayuda a alguien que pueda limpiar esa emoción, ¿vale? Con vosotros. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es utilizar las afirmaciones. Las afirmaciones son súper poderosas para modificar la circuitería mental. Nosotros funcionamos por asociaciones, ya sabéis, y las neuronas pues se van haciendo fuertes en sus circuitos neuronales correspondientes. Entonces, si yo estoy muy acostumbrada a vivir en miedo, en carencia, en desesperación, pues eso lo voy a tener muy reforzado. O sea, mi red neuronal ahí va a ser muy fuerte. Entonces, ahora tengo que transformar y cambiar esa red neuronal. Y las afirmaciones nos pueden ayudar a crear circuitos neuronales nuevos y diferentes, ¿vale? Entonces hay afirmaciones como, por ejemplo, ya no necesito el miedo para vivir, estoy a salvo, tengo suficiente, todo esto nos puede ayudar a mantener bastante la calma, ¿vale? Sobre todo también algo que nos puede ayudar mucho en momentos en los que sentimos mucho miedo a la pérdida y a la carencia es también el uso de la meditación, que es una herramienta bastante ancestral, que ahora también está bastante de moda, y nos mantiene en ese estado de calma y de paz, ¿vale? Nos mantiene la mente centrada en el presente, porque al final el miedo es simplemente una reacción, en la mayor parte de los casos, orientada al futuro. Entonces, cuando eso está orientado al futuro, no estamos viviendo el presente, ¿vale? Esto es una explicación bastante clásica, pero que es necesario recordar. Por lo tanto, mantener la mente en el presente, en lo que estamos haciendo, va a ser fundamental. No necesitamos ponernos a meditar sobre un cojín. Simplemente estás haciendo una tortilla de patatas, por ejemplo, y tú estás sintiendo el cuchillo, sintiendo cómo vas pelando la patata, la textura que tiene, el olor que hay en el ambiente, manteniéndote al 100% presente en lo que estás haciendo. La mente claramente se va a ir, se va a dispersar, pero tu tarea va a ser traerla una y otra vez al momento presente, ¿vale? Esas son algunas herramientas que podemos usar con respecto al miedo a la pérdida y la carencia. Y sobre todo recordaros también que son miedos arcaicos, que se activan en momentos de gran necesidad y donde tenemos que sobrevivir y que no necesariamente tienen por qué ser reales, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hacernos y mantenernos muy firmes en lo que respecta al cuidado y al aleccionamiento de nuestra propia mente y nada más, ser bastante disciplinados en ese sentido y recordar también que lo que nosotros sintamos y lo que nosotros pensamos va a afectar de forma directa al colectivo. En primer lugar, a las personas que tienes a tu alrededor, porque aunque tú no lo veas, a nivel invisible, nuestras ondas electromagnéticas cerebrales están afectando a las ondas electromagnéticas cerebrales de los demás, ¿vale? Y a otro nivel, por supuesto, el cambio individual, como siempre, puede favorecer enormemente el cambio y la transformación colectiva en este momento tan necesario
de transformación que estamos viviendo, ¿vale? Aquí ya no nos sirven los antiguos miedos, los antiguos condicionamientos, estamos teniendo que adaptarnos a una nueva forma de vivir, de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Y bueno, lo que va a suceder después de este proceso de transformación que estamos atravesando es que nos vamos a tener que enfrentar a una nueva forma de vivir, ¿vale? A una nueva forma también social en la mayor parte de los casos. Entonces, nosotros tenemos que estar ya preparados y de alguna forma utilizar este tiempo de cuarentena para prepararnos a nivel psicológico, emocional, incluso físico, para este cambio sociocultural, ¿vale? Entonces, bueno, nada más, dejaros ahí esos tips para que podáis usar con respecto al miedo a la pérdida y la carencia. Y también recordaros que la línea verde sigue en funcionamiento. La línea verde es un nuevo servicio que estoy ofreciendo de forma totalmente gratuita e incondicional, en el que podéis conversar conmigo durante 10 minutitos, 15, sobre vuestros miedos, sobre vuestros pánicos, vuestros terrores de estos momentos, vuestros mayores pesares de estos momentos sin ningún tipo de compromiso. No voy a conduciros a ninguna parte, simplemente os voy a escuchar como un ser humano y os voy a dar las pautas que pueda daros durante ese tiempo para que os tengáis más claridad, más apoyo, más amor, más seguridad, ¿vale? Así que si quieres reservar tu lugar en la agenda, pues simplemente me escribes un WhatsApp al 673-039572 y yo pues te daré una hora y un día para que podamos conversar, ¿vale? Muy bien, queridísimos, pues muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo muchísimas gracias por vuestro esfuerzo en estos momentos de crisis y por vuestra voluntad de cambio y de mejora. Os deseo lo mejor, que tengáis una feliz noche y os mando un súper abrazo.